Apocalipsis 9, versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Los espíritus encarcelados en el abismo. Hace años, o desde hace años, yo ya refuté la vaga idea, ¿verdad?, que sostiene que esta visión es de interpretación mecánica. O sea, yo ya refuté esa idea con muchísimos argumentos. Usted échele un vistazo al canal, busque Israel Montaño, vida bajo el mar, y entonces se va a dar cuenta que en esa enseñanza refuto la idea mecánica y moderna que sostiene y que dice que estas criaturas o estas langostas o este lenguaje simbólico está hablando de helicópteros, de ametralladoras, de un sistema bélico. Todo eso ya está refutado, lo refutamos desde hace tiempo. Y ahí doy los argumentos del cómo refutamos esa idea moderna, esa interpretación moderna del Apocalipsis. Y cómo, ¿verdad?, contextualizamos en la mente del apóstol Juan que esto de lo que está hablando realmente son espíritus malignos. Es que yo no me adhiero a la idea de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y un teólogo muy preparado y muy profundo que reformó la teología cristiana. Tomás de Aquino sostuvo y desarrolló una teología que ha influido en las mentes no solamente de teólogos católicos, sino protestantes y de una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo que creen que es imposible que los espíritus angélicos buenos de Dios o angélicos malvados de Satanás posean una especie de cuerpo, un cuerpo sustancial, un cuerpo aéreo, un cuerpo etéreo, un cuerpo espiritual. Ellos no creen eso, ellos creen en un espíritu puro que es imposible que tenga una apariencia, una semejanza. Yo no me adhiero a esa teología, a esa idea. Siempre he sostenido la idea del espíritu no puro, o sea, el espíritu que tiene cuerpo etéreo, cuerpo espiritual, y que se presentan de esa manera en el mundo de los mortales. Si no, échale un vistazo a todo el Antiguo Testamento y va a ver apariciones de ángeles con semejanza, no que sean hombres, pero con semejanza de varones. Otros aparecen a manera del relámpago, del rayo, pero siempre aparecen con una forma. Entonces, no es del todo que el espíritu sea un espíritu desnudo, un espíritu sin materia, un espíritu sin cuerpo, un espíritu incorpóreo. La Biblia describe realmente a los espíritus tanto de Dios como a los espíritus malignos con formas, con una apariencia. Si no, pues ¿de qué estamos hablando? Toda la Biblia los describe de esa manera. Por lo tanto, sostengo la idea, ¿verdad?, de que los espíritus en el más allá poseen una forma que puede ser visible si Dios permite
que los veamos. Amén. Ya dicho estos dos puntos, pues bueno, la descripción que vamos a dar a continuación va a ser interesante. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Quieren y desean aprender algo, hermanos? Bueno, miren, vamos a profundizar en la palabra de Dios sobre los espíritus encarcelados en el abismo. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender en el versículo 1 del capítulo 9? Lo primero que tenemos que aprender en ese texto, y es importante que lo subraye, es lo que significa la palabra abismo. Esto es muy importante para su crecimiento en las Sagradas Escrituras. Lo que significa la palabra abismo. En hebreo es tehom, tehom. Y tehom, escuche lo que significa. Significa pozo profundo. Pozo profundo. O sea, estamos hablando de una región que se encuentra en las profundidades de la tierra. Tehom en hebreo, abismo en griego, significa lo mismo, una fosa o un pozo profundo. Ya, ahora, debemos comprender que en la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la palabra abismo siempre se va a usar de dos maneras. Atentos, La primera se va a utilizar con relación al mar. O sea, los mares en la Biblia son llamados abismos. ¿Por qué razón se les llama abismos? Por lo que vamos a aprender ahorita. Van a ver cómo está conectado el pozo profundo, cómo se conecta con los mares. Por eso en la Biblia la palabra tehom va a implicar, va a connotar tanto el pozo profundo, una prisión de oscuridad, como también las muchas aguas. Por lo tanto, cuando usted lea la Biblia, no, ¿verdad? Dude de que el texto o se puede referir a los mares o se podría estar refiriendo a la profundidad de la tierra donde se encuentran estos espíritus encarcelados. ¿Cómo va a saber a qué se refiere el texto? Por el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Usted échele un vistazo a todo el contexto y entonces entenderá, no se refiere a las muchas aguas, sino a la caverna o a las profundidades de la tierra donde están estas criaturas encerradas. Es cosa fácil, sencillísima, leer Apocalipsis capítulo 9. Entonces leemos capítulo 9 y vemos que hay una visión sobre criaturas sobrenaturales que van a salir del abismo. Es fácil leer eso, pero debemos de preguntarnos algo como hijos e hijas de Dios, porque Él nos ha dado inteligencia y sabiduría, amén. A todos en una medida nos ha dado el conocimiento de su palabra. Ahora, debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿desde cuándo están encerradas estas criaturas en el abismo? Porque todo tiene un origen, absolutamente todo. Todo tiene un origen en el cual comenzó. Entonces el abismo tiene que tener un origen, cuando inició y cuando comenzó. Cuando leemos Apocalipsis es cosa fácil ver que hay criaturas encerradas. Más sin embargo, nuestra tarea para escudriñar las Escrituras es saber desde cuándo es que estas criaturas fueron encerradas y cuál fue la razón por la cual Dios las encerró en el abismo. ¿Por qué razón están ahí? Entonces es el texto realmente complicado, pero por la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos entender desde cuándo, al menos con algunos textos que nos pueden ayudar. Claro, por supuesto, desde luego, existe aún un misterio profundo que en el futuro Dios nos los va a revelar. Pero en cuanto tengamos estos textos que nos van a dar luz, vamos a entender algo muy importante, significativo. Primero, vamos a buscar el origen. ¿Dónde es que se ubicó por primera vez el abismo? Yo quiero invitarles rápidamente al libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 15. Vamos a buscar algo sobre esta prisión de oscuridad que se formó posiblemente cuando cayó Lucifer después de su rebelión. Y escuche nada más
¿dónde se encontraría ubicado el abismo? Isaías 14:15 dice: mas tú, hablando hacia Lucifer, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Fíjese bien, dice que cuando Lucifer cayó, impactó la tierra a tal grado, haciendo un cráter pero tan profundo que lo dirigió y abrió por primera vez el Sheol. Pero escuchen, por primera vez se abre el Sheol, y luego nos añade el Espíritu Santo lo siguiente: ¿dónde se encuentra el abismo? A los lados del Sheol. Por eso está escrito y dice: mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces, ¿está el Sheol ubicado en la profundidad de la tierra? Y el abismo está alrededor, a los lados del Sheol. Ya la Biblia aquí nos está señalando al menos la ubicación de esta prisión, de esta profunda fosa, de este pozo donde están los espíritus encarcelados. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Entonces ya tenemos el primer texto, y esto es, al menos para empezar, cosa fácil: entender que el abismo entonces es compadre del Sheol. Están allá abajito los dos, pero uno alberga las almas humanas pecadoras, los espíritus de los hombres y de las almas pecadoras que desobedecieron y que no aceptan a Cristo como su Salvador y Señor personal. Y en ese lugar, en el Sheol, en el infierno, en el lugar de tormento, se encuentran estas almas. Pero las criaturas que estamos viendo en Apocalipsis 9 están en el abismo, o sea, están a los lados del Sheol. ¿Me estoy explicando? Bien. Ahora, la Biblia es clara en cuanto a esto. Esta prisión es tan profunda que en el futuro Dios va a mandar a un ángel extremadamente poderoso. Será un ángel pero poderoso, para que tome a Satanás, lo pueda encadenar y lo pueda arrojar al abismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 verso 1. Apocalipsis 21. Estamos solamente introduciendo la enseñanza para que usted tenga una idea de lo que se trata el abismo. ¿Y qué es el abismo? Porque debemos entender que si es un lugar donde hay espíritus encarcelados, entonces tiene que ser una prisión donde solamente los espíritus de algún modo queden atados por el poder de Dios hasta los tiempos del porvenir. Apocalipsis 21. ¿Lo tenemos? Miren: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo tiene una llave, y si tiene una llave, tiene una puerta. Si tiene una puerta, tiene una entrada. También nuestra tarea como escudriñadores de la Biblia es buscar dónde está esa entrada, porque ya vimos que el abismo está bajo la tierra, junto al Sheol o a los lados del Sheol, y también estamos viendo ya en este texto de entrada que tiene una puerta. Bendita la gloria de Dios. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vean en el verso 7 que dice que el abismo es una prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, vamos a relacionar ya el abismo bíblicamente con una prisión. Estos textos son irrefutables, porque la Biblia se dice sola. La Biblia habla por sí misma. La Biblia muchas veces se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo se expresa en ella con espíritu y vida. Ya aquí de entrada sabemos que el abismo es una prisión tenebrosa, llena de tinieblas, densas tinieblas,
donde en este momento que estoy hablando se encuentran estos espíritus que tienen formas terribles, terribles, y están atados. Ahora, ¿de qué manera están atados? Quiero que me pongan atención, por favor. ¿De qué manera están atados? Porque tú no puedes atar a un espíritu con hierro, porque el espíritu es extremadamente fuerte. La palabra espíritu en hebreo y en hebreo es ruach, en griego es neuma. Ambas palabras significan aire, viento, brisa, porque es lo que más se relaciona a un espíritu. Entonces, un espíritu es imposible que sea atado con fuerza o con elementos físicos humanos. ¿De qué manera es que Dios entonces ata a los espíritus o los encadena? Él utiliza la palabra encadenar para darnos a nosotros una idea de que se va a requerir de una gran fuerza. En el mundo espiritual, y sobre todo la potencia de Dios, que es todopoderoso en esencia, bendita sea su gloria, en el mundo espiritual existe una energía que se llama energía etérica. La energía etérica o de éter, que proviene, ¿verdad?, de parte de Dios cuando creó a los espíritus. En el mundo espiritual, lo que ocurre es que cuando Dios sujeta a un espíritu, cuando lo sujeta, es como si lo estuviera petrificando. Así como dejó petrificada a la mujer de Lot, que la convirtió en sal, así es como los detiene, los retiene en el mundo espiritual. O sea, sin poder moverse. Imagínense, Lucifer se dice que irá a las profundidades del abismo, y dice que un ángel, no 2, ni 3, ni 4 ángeles, un solo ángel lo ató y lo encerró. ¿De qué potencia estamos hablando aquí en este ángel? Tenía un poder etérico espiritual sublime, sublime. Porque para atar a Lucifer se requiere de una gran fuerza. Y aquí ya estamos viendo que este ángel al descender logra eso. Bendita la gloria del Señor. Para que vea que Lucifer no es invencible. Ha sido derrotado. Bendita la gloria de Dios. Ha sido derrotado. El diablo está derrotado. Aquí vemos una fuerza desmedida. Bueno, lo encadena y dice, lo arrojó al abismo. Vimos que en el profeta Isaías ya había visitado el Sheol, y él sabía que a los lados estaba el abismo. Aquí en Apocalipsis 20 estamos viendo que ahora visita el abismo. Y en el abismo se quedará por 1000 años atado con algún campo, con algún radio de energía en su entorno, entre las densas tinieblas. Estará rugiendo como león, ¿verdad?, desesperado por salir, maldiciendo, pero no podrá, porque la fuerza de este ángel equivale a 1000 años. O sea, el golpe poderoso de un solo ángel, al golpearlo, al atar a Lucifer, en ese momento, ese golpe cuesta 1000 años cronológicamente hablando. O sea, humanamente hablando, ese ángel lo logró atar durante 1000 años con esa fuerza. Es como si tú, ¿verdad?, apretaras, digamos, esta tuerca en un momento, y ese apretón que le diste, esa fuerza, estuviese ahí reteniendo esa cosa durante 1000 años seguidos. Por eso digo, ¿de qué ángel estamos hablando aquí? Definitivamente de un ángel especial, ¿correcto? Y en Apocalipsis 9, verso 1, efectivamente, también dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Vean cómo se relaciona Apocalipsis 9.1 con Apocalipsis 20.1. O sea que en ambos textos se está indicando que el abismo tiene una entrada, tiene una puerta. Bendita la gloria de Dios. Pero ¿desde cuándo está cerrada? ¿Desde cuándo está esta puerta bloqueada? Bueno, yo los voy a invitar a que vayan todos a Génesis capítulo 1. Y posiblemente tendremos aquí la respuesta. Porque hace miles o quizá millones de años, la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, encerró a estas criaturas crueles y poderosas que devastaron la tierra primitiva, causando un desorden junto con Lucifer. Génesis 1:2. Aquí está la posibilidad de encontrar cómo fue que esa puerta del abismo fue bloqueada.
y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Haaretz, Hayetak, Tohu, Babohu, Bejoshechal, Pene y Tehom. Y la tierra se volvió, esta sería una traducción correcta, se volvió, se convirtió en un caos, en un desorden. Vean, se volvió, se convirtió, no estaba así, se volvió y se convirtió. ¿Por qué razón? Vimos que Lucifer dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Cuando cae Lucifer en su rebelión, impacta la tierra y entonces la tierra se convirtió en un caos, se llenó de tinieblas, pero en el momento que él va impactando la tierra, hay cientos y miles de criaturas malignas que siguieron a Lucifer y fueron hacia las profundidades de la tierra, y por eso dice el texto, y la tierra estaba desordenada, y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregunta aquí, ¿por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Por qué se estaba moviendo específicamente en las aguas o sobre las aguas? Por lo ocurrido, cuando cae Lucifer, impacta la tierra, el mundo se vuelve un caos y las aguas envolvieron el planeta, envolvieron la tierra. Se provocó como si fuese un diluvio que sumergió la superficie de la tierra, y entonces el Espíritu Santo tiene que descender a la superficie de las aguas, y dice, se movía. Esta palabra hebrea, Raaf, fíjense lo que significa. El Espíritu Santo se estremecía, temblaba sobre las aguas. También esta palabra significa incubaba, empollaba. ¿Por qué? Interesante término, porque él estaba colocando un depósito de masa de agua sobre la entrada del abismo. O sea, cuando se abre por primera vez la puerta del abismo, Dios ahí encierra a estas criaturas, a estas langostas, o con una especie de langosta, la encierra ahí, y entonces las aguas cubren la entrada del abismo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de esas aguas que estaban sobre el abismo, porque estaba evitando que las criaturas salieran de ahí, o mejor dicho, las estaba atando y encerrando para siempre. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, no me satisface esa explicación, deme usted la suya, deme el origen desde cuándo están las langostas en Apocalipsis 9. Entonces deme usted la explicación. Deme usted una posible explicación con la Biblia. ¿Desde cuándo están esos espíritus encarcelados en el abismo? Porque al menos le estoy interconectando Isaías con Génesis, y luego con Apocalipsis 20, y luego con Apocalipsis 9, y estoy haciendo una conexión de los textos para indicar y señalar, al menos dar una posibilidad desde cuándo están estos espíritus presos en ese lugar. Porque no es verdad de ignorar que dice que cuando estos espíritus encarcelados salen del abismo, se les ordena y se les dice, no dañen árbol alguno, ni hierba, ni planta alguna. Pregúntense por qué, hermano, porque son langostas. No son literalmente langostas, tienen una semejanza de langosta gigante. Es una especie casi de nivel querubínico caído. Entonces, ¿por qué se les manda que no hagan eso? Porque ya habían dañado la tierra primitiva, dañando toda la vegetación de la tierra. Pasado el tiempo, estoy resumiendo, pasado el tiempo, miles de años después de este acontecimiento, ya tenemos al abismo bajo el lecho marino. Entonces las aguas quedan sobre el abismo queda bajo las aguas, bajo el lecho marino. Y entonces con el tiempo, cuando vino el diluvio a la tierra, fíjense bien qué interesante, cuando vino el diluvio e impactó la tierra, dice la Biblia que después de que Dios dijo, voy a disminuir las aguas de sobre la tierra,
Dios amontonó las aguas del diluvio hacia el norte y hacia el sur. Es decir, va a crear los dos polos con un viento fuerte. Si usted abre, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 1, y usted va a notar cómo Dios congeló las aguas que estaban sobre la faz del abismo. O sea, Dios congeló la entrada del abismo. Bendita la gloria de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, no me cansaré de repetiros las mismas cosas para que aprendamos, para que se nos quede la enseñanza, porque pasa el tiempo, ¿verdad? Y no salimos de Juan 3:16. Entonces tenemos que repetir, porque eso nos fortalece. En Génesis 9:1 se dice: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando Dios hace pasar un fuerte viento, ¿saben lo que Dios está haciendo? Dice que amontona las aguas con el viento, porque el viento recio, el viento fuerte, va congelando el agua. La va congelando y la va amontonando, y es así como Dios estaba creando el polo norte y el polo sur. Estaba creando el Ártico. Bendita la gloria del Señor. Este viento hizo que se crearan los dos polos, porque recuerden que la tierra no tenía ni polo norte ni polo sur en el tiempo antediluviano. No había hielo allá, pero aquí se petrificó. Y ahorita les voy a probar con otro texto de la Biblia de que efectivamente la entrada del abismo está congelada. Job capítulo 38 verso 29. Abra Job 38, 29. Vean cómo dice tremendamente la revelación bíblica. ¿De qué vientre salió el hielo? Miren que Job está viviendo un tiempo de una era o de una mini era de hielo. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Y cuál es la faz del abismo? Donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que estaban sobre la faz del abismo. Esa parte se congeló y hasta el día de hoy hay una masa de hielo enorme que tiene congelada la entrada del abismo. Lo que estamos viendo en Apocalipsis es que cuando desciende el ángel va a derretir la entrada del abismo con su presencia. Ha de ser el ángel poderoso que tiene la llave, dice, de ese pozo. Va a descender ese ángel y con su sola presencia, con su poder que emana de su ser, el hielo que esté en la entrada se va a derretir. Y una vez que se vaya a derretir ese hielo, la entrada o la puerta del abismo se va a abrir y van a ser liberados miles de espíritus de demonios que invadirán la tierra. Bendita la gloria del Señor. Voy a darles una pequeña ilustración. Miren, para ilustrar este asunto sobre la fosa profunda del abismo, he hecho lo siguiente. Bajo la tierra y bajo el lecho marino existen mundos invisibles al ojo humano, pero que son reales. Aquí puse superficie de la tierra, porque nosotros estamos aquí. Este es nuestro mundo. Nos encontramos aquí, en la superficie de la tierra. Debajo de nuestros pies, atentos, debajo de nuestros pies existen, Sheol en hebreo se tradujo como Hades, que habla del mundo de los muertos. Cada espíritu iba a cierto lugar. Cuando morían, atentos por favor, toda la atención es poca. Ellos no iban al cielo. Todos los justos iban al Sheol. El Sheol comprendía estas regiones bajo tierra. Si uno de los que moría en el Antiguo Testamento era un malvado y un pecador, él iba a llegar al mismo Sheol, pero a otra zona, a otra región. Vuelvo y repito, el Hades o el Sheol hace referencia a todo esto, pero tenía secciones hacia donde iban las almas y los espíritus humanos.
¿Estamos entendiendo un poquito? Es Juan capítulo 3, verso 13. Vean, nadie subió al cielo. ¿Eso dijo Cristo o Cristo está mintiendo? No, ninguno del Antiguo Testamento subía al cielo. Todos se iban abajo de la tierra. Por eso cuando vemos que Jacob dice que tenía un poco de temor porque iría al Sheol. Ir al Sheol era el asunto de ir a las profundidades de la tierra. Antes de Cristo nadie iba al cielo. Solo tenemos dos casos de dos personajes que se fueron vivos con cuerpo glorificado a los cielos, que es el profeta Enoc y el profeta Elías. Pero ellos sirvieron de prefigura del arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos? Por eso fueron casos especiales. Pero en este asunto todos los espíritus iban hacia el llamado seno de Abraham. Aquí está el seno de Abraham. Estaba bajo tierra y era una parte del Sheol. Bendita la gloria del Señor. Yo sé que estamos aprendiendo. Lucas capítulo 16, verso 22. ¿A dónde fue llevado aquel pobre llamado Lázaro? Al seno de Abraham. Murió y fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham estaba bajo tierra, no en el cielo. Por lo tanto, este es llevado al seno de Abraham. Para los antiguos judíos, el seno de Abraham representaba un lugar de descanso y de reposo. Alaba a Cristo que Él viene pronto. En Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, se nos dice que cuando Cristo muere, desciende a las profundidades de la tierra, porque viene a rescatar a todos los justos que estaban exactamente en el seno de Abraham. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. ¿Se fijaron? Cuando Cristo muere, Él desciende y dice, todos los justos estaban aquí en espera. Aquí estaba Abraham, aquí estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Todos los justos del Antiguo Testamento, todas las mujeres justas estaban aquí, los espíritus de ellas. Cuando Cristo muere, su muerte sublime, poderosa y su resurrección, como dijo Pablo, quiero conocerlo en el poder de su resurrección. Él descendió a las profundidades de la tierra y dice, llevando a todos estos que estaban como cautivos, estaban esperando al Mesías, estaban deseosos de que el Mesías llegara. Y dice, los tomó y se los llevó, dice, llevando cautiva la cautividad, se los llevó a estos justos como las primicias y los presentó ante el Padre y dijo, he abierto los cielos para los justos del Antiguo y también para los justos del Nuevo Testamento, porque a partir de Cristo, los que mueran en Cristo ahora serán llevados no hacia las profundidades de la tierra, sino directamente al cielo, a un lugar de reposo. Bendita la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok, muy bien. El rico cuando muere, desciende hacia el lugar de tormento. El lugar de tormento es este. Entonces el espíritu del rico descendió acá y escuchen lo que dice la escritura. Y vio de lejos Abraham. ¿Desde dónde lo vio? Desde aquí lo miró. ¿Ok? Desde aquí lo miró. Aquí estaba Abraham, aquí estaba Lázaro. Y él lo miró. Porque bajo la tierra se pueden mirar. Pero hay algo que se interpone y que es extremadamente aterrador. Por eso no pueden pasar los de aquí para allá, ni los de acá para acá. ¿Por qué? Porque lo que se oculta aquí es aterrador, es escalofriante. Aquí todavía no estoy hablando del abismo, estoy hablando apenas del Hades, del Sheol. El abismo lo tenemos acá y aquí apenas es Apocalipsis 9:1 donde estamos ahorita estudiando. ¿Se fijan lo interesante que es aprender estas
pequeñas cositas. El panorama bíblico, la Biblia es como un rompecabezas que la revelación se te va colocando, y una vez que la atrapas, no se te olvida, te lo aseguro, te lo garantizo. Bendita la gloria de Dios. Entonces, este es el lugar de las llamas de tormento. Dice, me atormenta una llama, el infierno. Aquí nada más llegan las almas humanas pecadoras, como la de este rico, y todos los que mueren sin Cristo se están yendo directamente al lugar de tormento en este momento. Ahora, ¿quién está en el seno de Abraham en este momento? Nadie. Hace 2000 años fue vaciado y quedó hueco. Quedó un vacío bajo tierra, porque todos los espíritus de los justos del Antiguo y los que mueren en el Nuevo Testamento están en la presencia de Dios en un lugar de reposo, por lo pronto. Bendita la gloria de Dios, qué interesante, ¿va? Muy bien, estas citas guárdelas: Isaías 33:14, que hablan del infierno; Mateo 10:28, que hablan del lugar de tormento. Ok, vamos rápidamente a analizar lo que dice el patriarca Abraham en Lucas 16:26. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar para acá. Imagínense nada más, una gran cima, con S, no con C, ok, con S, que habla de un hueco profundo. Es una caverna hacia abajo oscura. Por ejemplo, aquí está el seno de Abraham, y luego hay un vacío enorme, profundo, y luego se eleva, y hacia allá se encuentra el lugar de tormento. Entonces los de allá se lograban ver, pero esa gran cima, la palabra cima habla de un hueco profundo. Es una caverna oscura la que se encuentra entre el seno de Abraham y el lugar de tormento. Por eso Abraham le dice, es imposible que pasen ustedes para acá y nosotros para allá. Además, hay gritos, gemidos terribles, escalofriantes, de criaturas que están aquí ocultas. Estos son los ángeles atados, estos son los espíritus de los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad. Están en las profundidades de este lugar, al que también le llamamos Tártaro. Vean, el Tártaro, que es una prisión de oscuridad que alberga ángeles caídos muy crueles. Rápidamente, Judas capítulo 1 verso 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire nada más, los ha guardado en prisiones de oscuridad, en la caverna, en la gran cima, en el hoyo profundo están guardados, y se llama Tártaro, en latín Tartarus, pero es en el griego Tártaro, que significa el lugar más profundo del infierno. Aquí no hay almas humanas, vuelvo y repito, las almas humanas están aquí. Por eso, esos, ¿verdad? Con todo respeto, los sueños que es que yo soñé que en el infierno, que vi una visión que en el infierno ahí estaban los demonios, ¿verdad? Picándole un alma humana con algo. Es que es difícil, se fijan, es complicado que creamos algo así. Es muy difícil que lo creamos. ¿Por qué? Porque estricta y bíblicamente hablando, las almas pecadoras están aquí resguardadas. Aquí están presas en el lugar de tormento, y nadie puede pasar para acá ni de acá para acá. Por lo tanto, están separados, aunque toda esta región se llame Hades o Sheol. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces aquí hay ángeles muy poderosos y crueles que se revelaron en Génesis capítulo 6 cuando alteraron el genoma humano, produjeron en las mujeres, no con relaciones sexuales, yo no creo eso, pero ellos tienen el poder de materializar la energía. Tomaron los vientres, hicieron un experimento y salieron los híbridos, seres gigantescos que tenían 6 dedos en cada mano, o sea, tenían 24 dedos por todos, eran enormes, medían hasta 11, unos 7, 5 metros, eran criaturas enormes. Fácilmente, si son ciertas las versiones de la apócrifa, dice que había unos 600,000 gigantes en tiempos de Noé, y por eso Dios mandó el diluvio, para matar a todas esas bestias, porque no tenían alma humana, lo que tenían eran energía que habían materializado estas criaturas malignas. Dios los arrojó al Tártaro,
Quiero que abran la conexión con Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gracias, hermano, para ser reservados al juicio, porque un día los va a sacar. ¿Ok? Fíjense bien, ahí la Reina Valera traduce el infierno. ¿Se fijaron? ¿Los arrojó a dónde? Al infierno. O que Tártarus, infierno, no pueden ser confundidos. O sea, no pueden ser confundidos. Y no me cabe la razón por qué la Valera traduce infierno. Debió haber dicho literalmente tártaro, porque ahí el griego es tártaro. Ahí dice los arrojó, los encerró en el Tártarus. No dice infierno, dice Tártarus. ¿Por qué? Porque la palabra infierno en el cristiano que ha sido teológicamente enseñado, va a pensar en el infierno como el lugar de tormento. Y entonces va a decir, oh, los ángeles están entre las almas humanas. Los va a combinar. Entonces no, el texto en griego usa la palabra, en vez de infierno, dice tártaro, que es, repito, la región más profunda del Hades, del Sheol. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Miren que con imágenes nos entendemos mejor. Muy bien, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. ¿Notaron algo? Cristo, cuando muere, deja su cuerpo en la tumba y en el espíritu desciende a las profundidades, y no solamente se llevó a estos del seno de Abraham, sino que de paso dijo, me las van a pagar estos. Y vino aquí. Llegó entre la gran cima y le predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Algunos han interpretado esto diciendo que esos espíritus eran las generaciones humanas o los espíritus humanos del tiempo de Noé. La otra posición es que se refiere a los ángeles que pecaron. Entonces, la expresión, porque hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Ok, ¿se entendió un poco esto? ¿Cuántos mundos invisibles tenemos bajo nuestros pies? 1, 2, 3. Del lado del Hades y del Sheol. Muy bien. ¿Cuántos mundos existen bajo la superficie del mar? Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que las aguas estaban sobre la faz del abismo, y la faz del abismo fue congelada, fue petrificada en los tiempos, como dice Job, la faz del abismo se congeló. Bueno, está, ¿verdad? Dice a los lados del Seol. El abismo está a los lados del Seol. Es su compadre. Está ahí al ladito. Y aquí tenemos presos a estos espíritus que son una especie todavía más poderosa, cruel y maligna que los ángeles caídos, los ángeles atados ahí. Bueno, estas citas ya no se las voy a dar porque ya las vimos. Y dijimos que Lucifer estará bajo las profundidades del abismo también. Esta región, bíblicamente hablando, se dice que es húmeda, es muy húmeda, y se debe entender porque está bajo los océanos. ¿Cuánto es la profundidad, verdad, a la que más han llegado nuestras naves, nuestros aparatos bajo el mar? Pues está la fosa de las Marianas. ¿Conocen esa fosa de las Marianas? Más de 11,000 metros de profundidad. Dicen que es lo más profundo que han encontrado los oceanólogos, que esa es la zona más profunda, pero eso sería nada más la frontera de una región de criaturas malvadas que saldrán en Apocalipsis capítulo 9. Van a ser liberadas
Porque el ángel llega, se posa, repito, en la faz del abismo y entonces derrite el hielo y estas criaturas salen. Y dice la Biblia que cuando salen y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué la hierba de la tierra? ¿Qué hicieron estas criaturas en la tierra primitiva? ¿Qué dañaron? ¿Qué fue lo que afectaron? Dice, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estos espíritus no van a ir a atacar a las mujeres. Fíjense bien, ¿eh? No van a atacar a las mujeres. Van a atacar solamente, dice el texto, a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué no van a atacar a las mujeres y también serán una bola de paganas en el tiempo del anticristo? Pues es una respuesta que no tengo, ¿verdad? Me imagino que hasta los demonios les tienen miedo. Hasta los espíritus más crueles les tienen terror a las mujeres. Dice, sino solamente a los hombres, otra vez, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y escuchen, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Voy a enumerar lo siguiente. Esta vez no dañarán ningún árbol como lo hicieron en la tierra primitiva, en la rebelión de Lucifer. Desorganizaron todo el planeta. Número 2, son inteligentes, no tienen nada de mensas, son muy astutas estas criaturas. Son inteligentes, son capaces, escuchen, de seguir órdenes, porque dice, se les ordenó que no atacaran a los sellados de Dios. Estas criaturas son inteligentes, por eso no puede ser algo mecánico, sino seres inteligentes que distinguen entre aquel que será un creyente en la gran tribulación, uno quizás salvado por los 144,000, que ande en los 7 años de tribulación, y detectarán que ese hombre tiene el sello del Espíritu Santo. Dijimos que el sello de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y detectará quién es un hombre santo en tiempos difíciles. Y mirará a aquellos que no tienen ese sello y los atacará. Bendita la gloria de Dios. Bueno, el dolor de su ataque será semejante a la picadura del escorpión. Por 5 meses serán atormentados. Y como dice el texto, no los matarán, solo los van a atormentar. La muerte, por primera vez en la historia, va a quedar en pausa, va a quedar en descanso, y no va a morir nadie por 5 meses seguidos. Vean, ¿saben cuántas personas mueren diarias? Bueno, esto yo lo saqué, ¿verdad?, de un informe mundial. Pero miren, dicen que entre 100,000 a 160,000 personas mueren al día en todo el mundo. Imagínense, por 5 meses nadie morirá. Se va a suspender la muerte por ese tiempo, porque estas criaturas atormentarán a estos hombres, buscarán el suicidio y no, ¿verdad?, lograrán quitarse la vida. O sea, buscarán la muerte por todos lados y no la hallarán. En el verso 7, Apocalipsis 9:7. El aspecto, vea cómo la Biblia corporiza o da una especie de semejanza, de cuerpo, de apariencia a los espíritus malignos que salen. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. De este voy a hablar el siguiente martes, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Escuchen, el tamaño de un caballo de guerra, porque aquí se comparan que el tamaño de estas son como un caballo de guerra.
corriendo la batalla. Es de 1,47 m de alto y de unos 8 pies quizá o más a lo largo. Entonces la criatura es aterradora. Estos espíritus ejercían o eran algún tipo de príncipes, porque vemos que tenían coronas de oro en sus cabezas. Quizá tenían un principado en los tiempos de la tierra primitiva o del mundo preadámico. Recuerden que el oro en aquel mundo sobreabundaba. El oro estaba en la superficie de la tierra. Lo podemos probar con el libro del profeta Ezequiel. Dice, tenían caras humanas. No se especifica si eran semejantes a la del hombre o a la de la mujer, pero hablaba de que eran seres racionales, inteligentes, como lo son los hombres y las mujeres. El cabello de la mujer, dice, tenían cabello como de mujer. En la Biblia, el cabello de la mujer es símbolo de autoridad. Y se nos dice que la mujer tiene su cabello como un símbolo de velo, es como un velo natural. Y dice que eso le da autoridad ante la presencia angelical. Pues estas criaturas dice que tienen cabello de mujer porque están simbolizando que su poder, su autoridad la traen desde sus cabezas. Los colmillos de león miden unos 8 centímetros y más o menos nos da la semejanza o la apariencia de cómo serán estos seres. Y por último, tienen corazas de hierro, o sea, una armadura sobrenatural que los rodea. Son fieras de guerra, son seres caídos, guerreros, invasores, y devastarán al mundo, como dice el verso 9, que corren furiosos a la batalla. Y esta última parte, tienen alas. Fíjense bien, tienen alas. Esto es importante porque en la Biblia los ángeles no tienen alas. Y estas criaturas sí tienen alas. Entonces, tienen que ser algún tipo de criaturas distintas a los ángeles comunes, porque estas criaturas sí aparecen con canafim, o sea, con bordes de energía oscura que emiten en torno de su propio ser. Y luego se nos dice, tienen cola de escorpiones y aguijones. Bendita la gloria del Señor. Ustedes dirán si esto no será aterrador. Póngase sobre sus pies.